titulado este punto de vista revisionismo histórico porque no encuentro un título mejor para abordar un problema creciente, especialmente allí donde se está implementando constantemente la corrección política, ¿no? Y, y esto, ¿qué cosa es el revisionismo histórico? Es el mirar a la historia y a los personajes históricos bajo la perspectiva de lo que hoy entendemos como derechos humanos y derechos civiles. Y en consecuencia, a partir de la visión etnocéntrica, centrada en nuestra época, en el siglo XXI, miramos para atrás, miramos al pasado y lo juzgamos como si esos personajes fueran personajes del presente. Ese es el revisionismo histórico. Entonces, este revisionismo histórico está convirtiéndose en un proceso cada vez más agudo y más negativo y más injusto, y está comenzando a borrar la historia simplemente por la visión ideológica actual con la cual se juzgan los episodios del pasado. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque a raíz de que un hermano me pregunta lo siguiente, ¿no? Me dice: Alejandro, ¿qué dice la iglesia hoy en día de lo que hizo Fray Diego de Landa, que quemó los libros de los mayas? Entonces, Fray Diego de Landa fue un misionero en la zona del sur de México y de lo que hoy en día es Guatemala, y que en 1562, o sea, hace casi 500 años, casi medio milenio, ¿no? Quemó un número importante de códices mayas, ¿no? Según Landa, él quemó 27 libros, y quemó también como 5.000 imágenes y objetos de culto maya, ¿no? En lo que se llamaba autos de fe. Y hoy en día la gente condena a este Fray Diego de Landa por esta actitud intolerante cultural, ¿no? Y por culpa de este fanático religioso, como se le describe ahora, no tenemos códices importantísimos que hubieran permitido poder traducir los jeroglíficos mayas, ¿no? Y al final solamente quedan 3 libros precolombinos con estos jeroglíficos, y hoy en día podríamos tener 30 y hacer más fácil la investigación del pasado maya, ¿no? Entonces, hoy en día todo el mundo pues le cae encima y forma parte de lo que se ha llamado la leyenda negra de la iglesia, que es esta visión de que los evangelizadores y los conquistadores españoles fueron unos malditos, unos abusadores, unos sangradores, y que hoy tenemos que rescatar a los pueblos originarios, que ya no quedan, ¿no? Porque el mestizaje ha sido profundo, quedan muy pocas etnias que son puras originalmente precolombinas, ¿no? Y resulta que se pierde de perspectiva muchos otros aspectos. Yo digo que Fray Diego de Landa tiene que ser canonizado. No. De hecho, la Inquisición que ordenó Landa es una Inquisición que fue extremadamente dura y donde se castigó a muchos indígenas. No hay certeza absoluta de que los mató, los quemó vivos, como algunos registros dicen. Eso no está claro. Pero hay dos cosas que no se tienen en cuenta cuando se habla de Fray Diego de Landa y se lo pinta como el malo de la película, ¿no? Es que, en primer lugar, Fray Diego de Landa es un tipo que penetró a los lugares más increíbles y alejados de las zonas selváticas del sur de México y del norte de Guatemala, y las mapeó, llevó asistencia a los indígenas y entró en contacto con comunidades indígenas que todavía seguían muy resentidas con los españoles, ¿no? Entonces,
fue realmente un hombre que era movido de un celo religioso que lo llevó a penetrar a lugares donde recién en la segunda mitad del siglo XX, la civilización ha penetrado y los estados han penetrado. O sea, un hombre de una valentía y de un coraje tremendo, ¿no? Y en segundo lugar, es que él vio con sus propios ojos, cuando recién llegó al Yucatán, vio con sus propios ojos cómo todavía seguían existiendo sacrificios humanos, y cómo la evangelización no había llegado, y muchos seguían adorando a sus divinidades, que como saben ustedes, las divinidades de Centroamérica y de México eran muchas divinidades sanguinarias y demoníacas, ¿no? Entonces, todos estos matices se pierden de vista, pero fundamentalmente se pierde de vista el matiz de la visión del mundo que existía en ese momento, ¿no? Entonces, en esa visión del mundo, en la que se entendía, mira, el bien supremo es la fe, ¿no? Y a estos indígenas hay que salvarlos. Ellos no pueden condenarse, no pueden seguir adorando al demonio. Entonces, ahí entra pues el celo y los medios no caritativos utilizados, que son completamente defectuosos y censurables. Pero nosotros no podemos, en base a la Declaración de Derechos Humanos de la Convención de Estocolmo de la segunda mitad del siglo XX, enjuiciar a personas del siglo XVI. Es completamente absurdo. Entonces, yo supongo que detrás de la pregunta de este hermano que me pregunta por Fray Diego Landa y que quemó los libros, ¿qué cosa dice hoy día la iglesia? Bueno, hermanos, recordemos que con ocasión del jubileo del 2000, San Juan Pablo II pidió perdón por todos aquellos episodios a lo largo de la historia de la iglesia en la cual los cristianos no han estado a la altura de lo que deberían ser. Entonces, es importante comprender que sí, se reconoce que se produjeron defectos, y muchos de esos defectos fueron espantosos, es verdad. Pero no podemos, como consecuencia de eso, caer en el etnocentrismo burdo, irracional, de juzgar hoy en día a personajes del pasado que hicieron bien de una manera como se juzgaría a una persona en el presente bajo los conceptos presentes. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que tenemos la Universidad Católica de Notre Dame en los Estados Unidos, ¿no? Una universidad católica de vieja tradición que ha decidido tapar unos grandes murales que tenía de Cristóbal Colón porque son ofensivas a nativo americano. Una universidad católica en Estados Unidos, en el Nuevo Mundo, tapa murales de Cristóbal Colón. Lo borra de la historia. Una universidad. O sea, que una tribu nativo americana diga, ¿sabes qué? O sea, acá en la tribu no vamos a permitir una estatua de Cristóbal Colón, lo que quieran. Pero en una universidad, es decir, en un centro de conocimiento, se borra la historia, desaparece Cristóbal Colón. Y en una universidad católica, al hombre al que le demos que haya llegado la fe al Nuevo Mundo, con todos sus errores, pero una vez más, que no podemos caer en el etnocentrismo de decir, voy a juzgar a Cristóbal Colón como si hubiera nacido después de la Convención de Viena, pues, sobre la guerra justa. Y esa es la razón, ese tipo de etnocentrismo, no solamente de este episodio que les cuento de la Universidad de Notre Dame, sino de otro episodio como el de el Estado de California, que ha reconocido a Junípero Serra, canonizado por el Papa Francisco, San Junípero Serra, ha reconocido a San Junípero Serra como el fundador de California, pero un senador estatal homosexual, hispano, quiere sacarlo de la rotonda de el Congreso de los Estados Unidos como representante del Estado de California y reemplazarlo por una astronauta lesbiana, ¿no? Como el símbolo de California. Esto por suerte ha quedado frenado por el momento, ¿no? Pero ya ha comenzado a haber movimientos en universidades de California que han comenzado a retirar el nombre de Junípero Serra de sus calles principales dentro de
en la ciudad universitaria. O la ciudad de San Francisco, en California, que ha sacado una estatua de Junípero Serra de uno de los parques. ¿Por qué? Porque Junípero Serra, que California no existiría si este hombre no lo hubiera conectado a través de las misiones y hubiera creado los caminos que hoy en día son las carreteras, famosas carreteras californianas, y que en algunas ocasiones utilizaba métodos de penitencia o de castigo para los indígenas que robaban o sea, cometían algún crimen dentro de las reducciones, de las misiones que él fundaba, y en consecuencia es visto pues como un enemigo cuando, hermanos, esos métodos de castigo se utilizaban con todos, se utilizaban con los blancos también, se utilizaban con cualquiera de los criminales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de otro siglo. Entonces es lamentable, censurable, que Fray Diego de Landa haya quemado pues estos 27 libros. Sí, es censurable. Pero pongámonos en su situación. En esa situación él decía, yo he venido a salvarlos. Y entonces era un monje misionero franciscano. ¿Qué iba a estar pensando él? No, ¿sabes qué? Tengo que guardar esto para la posteridad para que puedan traducirlo. No, no era un intelectual del siglo XXI. Era un misionero del siglo XVI. Entonces, es importante que nosotros comprendamos esto porque la corrección política está avanzando rápidamente y que está comenzando a avergonzarse paulatinamente de personajes que hasta hace poco considerábamos modélicos y heroicos. Y esa corrección política no puede llevarnos a aniquilarlos y a borrar la historia. A reconocer sus defectos, sí. A borrar la historia, fatal. Que tengas un buen día.